Buenas Bueno, noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. buenas noches. A ver, un minuto más que terminen de ingresar. A ver. Ya están cerca de 80. Llegamos a 80 y arrancamos con la lista, ¿ya? Ya no vamos a pasar clase por la otra plataforma, ingeniero. No, es solo por esta vez. Lo que pasa es que estoy en otra máquina y me estaba complicando con el Google, así que decidí abrirlo nomás por el Zoom. Ya el día lunes voy a estar con mi máquina y no va a haber problema. Ok, ok. Lo que pasa es que me bajé una aplicación para poder rayar en el Google, así como se hace en el Zoom, ¿no? Se puede hacer gráficos en el Zoom, pero en el Google Meet no se puede, hay que bajarse otra aplicación. Y me estaba complicando con eso y decidí nomás abrirlo por el Zoom y a la siguiente clase lo voy a terminar de instalar en mi máquina ya esa aplicación. A veces es necesario hacer algunos dibujitos, algo en la pantalla y no me acostumbré nunca a trabajar con esa pizarra con puntero, con lápiz. Creo que para mí es más cómodo ir directo con el mouse en la pantalla, digamos, ¿no? Pero ya en la otra semana nos vamos a acomodar. Ok, ya estamos los 80. Iniciemos. A ver, lo voy a dejar abierto para que sigan ingresando mejor. Aquí. Vamos a ver. Muy bien. Iniciemos entonces el número 1, el número 2, Presente, ingeniero. el número 3, Presente, ingeniero. el número 4, Presente, ingeniero. el número 5, Presente, ingeniero. el número Ingeniero, 6. por favor. Diga. Sí, ingeniero. Por favor, no lo escuché. Número 6. Y ya. El número 7. Gracias, ingeniero. De nada. El número 8. Presente, ingeniero. El número 9. Presente, ingeniero. El 10. Presente, ingeniero. 11. Presente, ingeniero. 12. Presente, ingeniero. 13. Presente, ingeniero. 14. Presente, ingeniero. 15. Presente, ingeniero. 16. 17. Presente, ingeniero. 18. Presente, ingeniero. 19. Presente, ingeniero. 20. Presente, ingeniero. 21. Presente, ingeniero. 22. Presente, ingeniero. 23. 24. Presente, ingeniero. 24. 25. Presente, ingeniero. 26. Presente, ingeniero. 27. Presente, ingeniero. 28. Presente, ingeniero. 29. Presente, ingeniero. 30. 31. Presente, ingeniero. 32.
Presente, ingeniero. 33, Presente, ingeniero. 34, 35, Presente, ingeniero. 36, Sí. 34, presente, ingeniero. 37, Presente, ingeniero. 38, 39, Presente, ingeniero. 40, Presente, ingeniero. 41, 42, Presente, ingeniero. 43, Presente, ingeniero. 44, Presente, ingeniero. 45, 46, Presente, ingeniero. 47, Presente, ingeniero. 48, 49, Presente, ingeniero. 50, 51, Presente, ingeniero. 51. 52, Presente, ingeniero. 53, Presente. 54, 55, Presente, ingeniero. 56, 57, Presente, ingeniero. 57. 58, 59, Presente, ingeniero. 60, Una pared, una esquinita que bajo un tubo. 61, Ingeniero. 62, Presente, ingeniero. 62. 63, Presente, ingeniero. Digo, el ingeniero del 60 dijo presente en el chat. Presente, ingeniero. 64. ya, 65, Presente, ingeniero. 66, Presente, ingeniero. 67, 68, Presente, ingeniero. 69, Presente, 77, presente. 70, Presente, ingeniero. 71, Ingeniero 67, presente. ya, 72, Presente. 73, 74, Presente. 75, 76, 77, Presente, ingeniero. 78, 79, 80, Presente, ingeniero. 80. 81, Presente, ingeniero. 82, Presente. 83, Presente, ingeniero. 84, 85, Presente, ingeniero. 86, 87, 88, 89, Presente, ingeniero. 89. ok, 90, Presente, ingeniero. 91, 91, presente. 92, Presente, ingeniero. 93, Presente, ingeniero. Disculpe, 90. un favor, ingeniero. Dígame. La anterior clase le mandé un mensaje al chat. ¿Será que me puede anotar igual de la anterior clase, por favor? Lo que pasa es que estaba mal mi audio. Ya, Por favor. Gracias. 94,
95, Presente. 96, Presente. 97, 98, Presente, ingeniero. 99, Presente. 100, Presente. 101, Presente. 102, Presente. 103, Presente, ingeniero. 104, Presente, ingeniero. 105, Presente, ingeniero. 106, 107. Ya, repasemos del 1 al 20, ¿quiénes están? Yo olvidé decirle presente. Ya. ¿Qué número? 16. Presente, ingeniero, 16. Ya. ¿Quién más? Del 1 al 20. Del 20 al 40. 30, ingeniero, presente. Ya está el 30. Miranda. ¿Qué número me dice el otro joven? Del 20 al... 70. No, del 20 al 40. Del 40 al 60. La número 56, ingeniero, por favor. ¿Ya? ¿Alguien más? Del 60 al 80. Del 80. Ingeniero. Está el 69. Ah, ya, gracias. Del 80 al final. El 84, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguien más? 87, ingeniero. 87. ¿Ya? El 97, ingeniero. 97. ¿Ya? Ok, nadie más, ¿no? Ingeniero, mi compañero dice que no le funciona su audio. El 7. Está en la sala. Ingeniero, el 107, Magdalena, dice que ha escrito en el chat. En el chat. A ver. 107. No hay en el chat, pero 107. Solo está el 34 y el 60 en el chat. El 60 y el 34. Está ya. El 54, por favor, ingeniero. 54. Luisa. Ya está. Ok, ahora sí. Vámonos. Ya. Veamos losas. Veamos losas. Bien, básicamente los elementos estructurales que tienen una forma superficial son denominados losas. Una superficie es aquel elemento que tiene dos dimensiones relativamente similares y una dimensión mucho menor que las anteriores. Ese es un elemento superficial, ¿ya? Y una losa cumple con esas condiciones de superficie. Tiene dos dimensiones, digamos que en metros, relativamente similares, y la tercera dimensión es mucho menor que las otras dos. Todos los elementos tienen tres dimensiones, ¿verdad?
Entonces, de las 3 dimensiones, 2 de ellas son similares y una es mucho menor. Así se define un elemento superficial. Son elementos estructurales bidimensionales en los que la tercera dimensión es pequeña comparada con las otras 2 dimensiones básicas. Las cargas que actúan sobre la losa son esencialmente perpendiculares al plano principal de la misma, por lo que su comportamiento está dominado por flexión. Entonces, el comportamiento o el esfuerzo predominante en una losa es la flexión, ¿no? Las cargas normalmente, en condiciones normales, son perpendiculares a la superficie de la losa. Ahora bien, elementos como por ejemplo un tanque, las paredes de un tanque, también se las diseña como si fueran losas, ya con las mismas ecuaciones, con las mismas características. Solo que obviamente nosotros en un tanque tenemos que manejar la carga de líquido en esta forma triangular, ¿no? Porque la presión del líquido es gamma por H y la altura es variable, ¿no? Entonces la mayor presión va a estar abajo, ¿no? Básicamente esto ya es el cargado de la estructura, ¿no? Con ese tipo de carga diseñaríamos nosotros la pared de un tanque, como con las condiciones de losa. Las cargas que actúan sobre una losa, por lo general las cargas que actúan sobre una losa para el cálculo son consideradas uniformemente repartidas en su área, ¿no? Son perpendiculares. Tenemos las cargas muertas, las cargas permanentes o carga muerta, y las cargas vivas o cargas variables, que nosotros lo vamos a simbolizar con G a las cargas permanentes y con P a la carga variable. Las cargas variables pueden ser, dependen de la función que presenta la losa. Estas acciones o cargas varían su intensidad significativamente con el tiempo debido al peso de las personas, vehículos, muebles, agua, líquido, depende de la estructura que estemos analizando. La carga permanente son aquellas cuya intensidad varía poco en el tiempo y corresponden al peso propio de la losa y a todos los elementos que están rígidamente vinculados a ella, como ser vigas, pisos, contrapisos, techos, columnas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis de carga, dentro de la carga G, nosotros ya introducimos el peso propio, digamos. Pero en el peso propio nosotros consideramos diferentes cosas. Por ejemplo, la losa propiamente dicho, ¿no? Y hacemos el análisis de carga del peso de la losa, digamos, ¿no? A partir de su peso específico y demás cosas. Por encima de ella tenemos la carpeta de nivelación, ¿ya? Que la tendencia es con el tiempo eliminar esta carpeta de nivelación. Es un poco difícil, pero no es imposible eliminar la carpeta de nivelación. Como su nombre lo dice, no es más que una carpeta para nivelar el piso, para nivelar la superficie. Y encima de esa carpeta, aquí le peleé, esto no era blanco. Y encima de esa carpeta ya colocamos lo que es el piso, ¿no? Entonces, la carpeta de nivelación básicamente es para nivelar las imperfecciones que nosotros o que se genera cuando hacemos el vaciado de la losa. Pero aquí hay algo importante que ya ustedes que están saliendo en una generación donde la ciencia está bien avanzada,
tienen que empezar a practicar, a ensayar y a dominar una técnica de tal forma que ya no coloquen ustedes en sus diseños la carpeta de nivelación. ¿Qué necesitamos? Un buen topógrafo y buenos albañiles. Y obviamente un buen equipo, ¿no? Un equipo de nivelación, un nivel. Entonces lo paramos al topógrafo antes en el vaciado, durante el vaciado, tenemos que tener un topógrafo, ¿ya? Con su alarife, con todo bien, firme ahí, en la losa, en pleno ajetreo, en pleno bullicio, ahí tiene que estar el topógrafo sacando niveles, y ya él va a tener, antes de iniciar el vaciado, sus niveles marcados, sus puntos marcados en diferentes zonas de la superficie de la losa, y lo único que va a hacer es guiarlo al albañil y decirle cada 5 metros, dependiendo de la magnitud del proyecto, ¿no? Si es una losa bastante grande, se puede dar más espaciamiento, y depende de la regla que maneje también el albañil. A veces manejan reglas hasta de 5 metros, de 6 metros, entre 2 personas pueden operar. Entonces, de acuerdo a las condiciones del proyecto que ustedes tengan, van a tener la cantidad de puntos de nivelación. Y en pleno vaciado van a dejar una superficie casi perfecta. Esa es la tendencia. Así no colocamos la carpeta ya de nivelación. La carpeta de nivelación nos afecta en el peso. Imagínense un edificio, no sé, de 20 pisos. Calculen la carpeta de nivelación. Normalmente se la contempla con 5 centímetros. 5 centímetros para nivelar la losa, digamos, ¿no? ¿Por qué se contempla 5 centímetros? No es, digamos, porque necesite esos 5 para términos estructurales. Normalmente es 5 porque como la losa no es perfecta y tiene algunas ondulaciones cuando termina de vaciar, entonces en algunos sectores te va a entrar 5, en otros te va a entrar 3, en otros 2, en algún sector casi 0, y en otros sectores 6, 7, 8, ¿me entiendes? Entonces en promedio nosotros contemplamos esa carga como 5 centímetros. Pero si hacemos números, eso es peso para la estructura, es harto peso, y en varios pisos es mucho. Y si haces números de plata, eso es harta plata, es hartísima plata, ¿no? Entonces, hay un ahorro en una superficie de unos 200 metros cuadrados de losa, más o menos te ahorras como casi 4.000, 3.000, 4.000 dólares si no haces la carpeta. Entonces, ya en un edificio se pone muy interesante el ahorro cuando no hacemos la carpeta. De momento todavía esto se está empezando a introducir hace un par de años, ¿no? El eliminar la carpeta. No es fácil, les cuento. Nosotros que ya estábamos acostumbrados a meterle carpeta y olvidarse, digamos, de controlar tanto el tema del vaciado de la losa, a mí me ha costado un poquito organizarme para poder migrar de ese sistema al sistema de no tener carpeta. Porque se necesita logística y se necesita un buen topógrafo y sobre todo albañiles que sean, que entiendan la importancia de hacer bien su vaciado para luego evitarse colocar esta carpeta. ¿Ya? Y por debajo tenemos pues lo que viene a ser el cielo falso, ¿no? El cielo raso en realidad, se llama cielo raso cuando es estuco. Cuando nosotros colocamos el cielo raso estucado, debemos de considerar su peso en las cargas como bajo el término de carga permanente o carga muerta. La carga G va a estar sumada piso contra piso o carpeta de nivelación, losa propiamente dicha, ya sea llena, alivianada, como sea, pero todo el elemento de la losa, y el estucado. Ahora, si se tiene el proyecto definido de que no va a llevar estucado, va a ser cielo falso. El cielo falso es otra cosa, el cielo raso es otra cosa, ¿verdad? Entonces el cielo falso deja un espacio de unos 10, 15, depende del diseño, pero mínimo 8 centímetros
entre la losa y la placa. Son placas, digamos, se le llama drywall, pero son básicamente como un cartón, digamos, ¿no? Son plaquitas de cartón con estuco al medio, láminas delgaditas, que se colocan. Hay diferentes modelos, diseños y materiales de ese tipo de cielo falso, ¿ya? Entonces, estas son las cargas que debemos de sumar para decir la carga G. Mi carga G va a ser tantos kilos por metro cuadrado. Eso es. Entonces, el peso, ustedes me imagino que han hecho en hormigón 1, ¿no? ¿Han calculado cómo se calculan los pesos de estos elementos? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hacerlo? Ya, todos saben entonces calcular. Está bien. Ok. Bien. Vamos a borrar esto. Losas macizas. Las losas macizas es el término para calificar a las losas llenas. ¿Ya? Son elementos estructurales en los cuales dos de sus dimensiones predominan sobre la tercera, formando un elemento plano. En la mayoría de los casos las cargas son normales, básicamente lo mismo, y son sometidas a esfuerzos normalmente de flexión. En este tipo de losas macizas o losas llenas, se clasifican en dos tipos de losas llenas: las losas llenas armadas en una dirección y las losas llenas armadas en dos direcciones. ¿Ya? Las losas, como su nombre lo dice, llenas o losas macizas armadas en una dirección, no es que realmente se la armen, digamos, en una sola dirección. Se arman en dos direcciones, pero el fierro resistente está en una dirección. Entonces tenemos la losa y tenemos el fierro, digamos, resistente en esa dirección. En la otra dirección solamente se le coloca un fierrito, digamos, lo que se llama fierro, armadura de repartición, que es una armadura no estructural, se podría decir. Solo la estructural sería la más corta, el lado más corto, ¿no? Esas son las armadas en una dirección. Y las losas armadas en dos direcciones, normalmente son aquellas, ahorita vamos a ver las condiciones para decidir si la armamos en una o en dos direcciones, ¿no? Estas losas armadas en dos direcciones, ya ambas armaduras son resistentes. En ambas direcciones se calcula armadura ya que resiste, no es de repartición, digamos. Ambas son importantes. Esa es la diferencia, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Losas macizas armadas en una dirección. Bueno, aquí tenemos un esquemita, ¿no? Para decidir armar una losa en una dirección, no necesariamente la longitud del un lado tiene que ser 2 veces la longitud del otro lado, mayor o igual a 2 veces la longitud del otro lado. Sino que también a veces hay situaciones, hay proyectos en los que definitivamente, aunque sea una losa cuadrada, de forma cuadrada, ¿ya? Definitivamente no tenemos la posibilidad de armarla en dos direcciones y entonces necesariamente la tenemos que armar en una dirección. Imagínense una losa así cuadrada, la cual solamente tiene viga, digamos, en una sola dirección. Es decir, ahí. Entonces ahí no hay forma de vaciar una losa en dos direcciones, porque nuestro apoyo solamente está en dos lados. Obligados estamos a armarla en una dirección. Esa es una situación en la cual se arma la losa o se trabaja con losas armadas en una sola dirección. Cuando por el tema estructural real solo tenemos la posibilidad de armarla en una sola dirección. ¿Ya? La otra situación, si tenemos vigas en los 4 lados, ya tenemos que aplicar esta condición.
esta condición de acá. Dice acá LY sobre LX mayor que 2. Bueno, si nosotros pasamos esta LX a multiplicar aquí, básicamente va a ser LY mayor que 2 veces LX. Es decir, uno de los lados es mayor con 2 veces al otro lado. Es 2 veces mayor que el otro lado. Es decir, LY es mayor 2 veces que LX. Cuando ocurre eso, recién procedemos a armar en una dirección. Si es igual o menor, entonces se arma en 2 direcciones. Si es igual o menor, significa que es casi cuadrada la losa, ¿no? Pero si es mayor o mucho mayor, entonces es un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo. Resumiendo, si tengo apoyo en los 4 lados de la superficie, yo debo analizar esta condición para decidir si es mejor armarla en una dirección o armarla en 2 direcciones. Eso cuando la voy a hacer losa llena. ¿Ya? Y eso, ¿por qué es mejor o peor? Porque estructuralmente, cuando los lados, ninguno de los lados es mayor 2 veces que el otro, estructuralmente trabaja mejor. Tenemos menos flecha, menos deformación en la losa si la armamos en 2 direcciones. ¿Ya? Ahora, la pregunta, alguien puede decir, bueno, tengo una losa cuadrada y yo quiero armarla en una dirección. No hay problema, la puede armar en una dirección. Simplemente que estructuralmente está siendo desfavorable para usted. No quiere decir que se le va a caer, no se le va a caer. Simplemente que sus flechas podían haber sido mucho menor si las armaba usted en 2 direcciones, aprovechando los apoyos que usted tiene, ¿no? Y también hay otra cosa importante, digamos, en el tema de tomar esa decisión de armarla en una o en 2 direcciones. El asunto de las vigas, la resistencia y la carga que le estamos transmitiendo a las vigas. Cuando nosotros armamos una losa en una sola dirección, estamos cargando solamente 2 vigas. 2 vigas. Entonces, estas 2 vigas tendrán una determinada altura, obviamente mucho mayor que las otras 2 que no están recibiendo las cargas, ¿verdad? Y eso puede ser ventajoso, ¿no? Bastante ventajoso. ¿Ya? Nosotros vemos mucho en las construcciones, especialmente aquellas que no tienen un ingeniero que los respalde, que arman las vigas de la misma magnitud, de la misma dimensión alrededor y le ponen viguetas. O sea, la losa la vacían en una sola dirección, la hacen alivianada, pero su viga no tiene ninguna diferencia alrededor. Entonces no tiene sentido, ¿no? Es gastar plata en vano, porque estas vigas no están trabajando. No están trabajando, entonces no tienen por qué armarla o vaciarla con la misma magnitud que las otras. Entonces ahí está la importancia del ingeniero. El ingeniero no solamente es para garantizar la resistencia del elemento estructural. El ingeniero más que todo se caracteriza por garantizar con el menor costo posible. Ese es el ingeniero calificado, garantizar técnicamente con el menor costo posible. Porque un albañil puede garantizar, pues le pone viga de 1 metro por 50 centímetros y listo, no se le va a caer nunca. Pero no está garantizando el menor costo, entonces no sirve. No sirve. Entonces, a lo que quiero llegar, que entiendan, que comprendan, es que el mejor ingeniero es aquel que garantiza técnicamente el trabajo con el menor costo posible. Y como comentario, es la pasión que tenía nuestro querido profesor Armando Rivera, ¿no? Él era ya un apasionado, bastante impulsivo, diría yo, o no sé qué término usar en ese sentido, porque él siempre andaba buscándole cómo disminuir costos. ¿Ya? Y lograba muchos de sus proyectos, la mayoría de sus proyectos bajaba bastante sus armaduras y demás, ¿no? Tiene su historia él, hasta que lamentablemente le falló en una de esas. Pero bueno, esa es la idea.
Entonces, se caracteriza uno por garantizar la estabilidad técnica y al menor costo posible. Ese tendría que ser el mejor. Bueno, esta era la segunda opción, ¿no? Cuando tenemos los 4 bordes, que la opción de poder apoyarlo, pero decidimos apoyarlo en uno solo en función a la relación esta que tenemos acá. Una de las longitudes mayor a 2 veces la longitud menor. Esto me implica armar la losa en una sola dirección. Ya, eso ya lo van a leer ustedes un poquito. Aquí hay un pequeño esquemita de lo que significaría los esfuerzos de la losa cuando la armamos, cuando lo calculamos en una y en otra dirección. El diagrama de momento. ¿Ya? Cuando nosotros tenemos una losa armada en 2 direcciones, nosotros calculamos el momento en la dirección más larga y en la dirección más corta. Y siempre se van a ustedes a percatar cuando hagan ya el análisis de que el lado más corto resulta que absorbe la mayor carga de la losa. Es decir, el momento más grande se genera en el lado más corto de la losa. ¿Ya? En el lado más corto. Y uno como que no encaja eso en el razonamiento lógico, pero sí les cuento. Sí, realmente sí, porque yo les digo, cuando nosotros tenemos una lámina, ya sea de papel o de cualquier material, esa es una losa, ¿no? Y nosotros le generamos una carga en el centro de la losa, si quieren, le generamos una carga, le generamos un empuje, ¿ya? Si esta lámina está arriostrada en los 4 lados, la lámina es la misma, tanto en la dirección más larga como en la dirección más corta. El material es el mismo. Cada material tiene su cierta elasticidad, su cierta deformación permisible. Todos los materiales tienen algunos más que otros, obviamente. Si fuera de goma, la deformación es mucho mayor que del concreto, por decir algo. Pero entonces, cuando nosotros apoyamos en una lámina un determinado cuerpo, le generamos un determinado esfuerzo, lo primero que va a hacer la lámina es deformarse a la medida que su propio material le permita. Y va a llegar a un límite en que ya no le va a permitir deformarse y va a entrar a trabajar el acero. Va a entrar a surtir, a poner resistencia los materiales que la constituyen. Y si nosotros tenemos un fierro largo y un fierro corto, ¿cuál de los 2 fierros creen ustedes que va a trabajar primero? ¿Cuál de los 2 fierros creen ustedes que va a trabajar primero? Nosotros sabemos que el fierro es el mismo, pero al tener nosotros un fierro más largo, nuestra deformación permisible para ese fierro, permisible, admisible, es mucho mayor que la del fierro más corto, porque la deformación está ligada directamente proporcional a la longitud del elemento. A mayor longitud, mayor permisividad de deformabilidad, de deformación. Entonces, en ese análisis, bajo ese concepto, si nosotros tenemos un fierro corto, ese va a tener una deformación menor permisible. Va a deformar, por decirles, 1 centímetro. El fierro largo tiene opción a deformar 2 centímetros porque es 2 veces más largo que el corto, por ejemplo. Entonces, cuando ya el elemento plano haya deformado 1 centímetro, el fierro empieza a trabajar y a oponerse a que la carga siga afectando a la superficie. Y entonces, ahí está el razonamiento del por qué el lado más corto se lleva la peor parte. El lado más corto de una losa armada en 2 direcciones siempre va a ser el que tiene más armadura. La armadura en el lado más corto es mayor notablemente que la armadura en el lado más largo. Eso métanselo bien en la cabeza. Una vez me pasó una anécdota, digamos, ¿no? Se las cuento, digamos, para que ustedes en su experiencia que vayan a tener tengan el cuidado correspondiente. Resulta de que en la distribuidora de gas tenía que vaciar un tanque
enterrado. Y encima del tanque tienen que pasar los trailers cargados con garrafa llena, todo. Y el tanque no es pequeño, es un tanque grande de almacenamiento de agua para que esa es el agua contra alguna incendio, alguna que ocurra, digamos, ¿no? Eso es por norma, lo exige la Superintendencia de Hidrocarburos. Bueno, estaba hecho el tanque y le diseñé la losa y le pasé al albañil el diseño de losa y al albañil le expliqué, le dije, me vas a poner claro. Y cuando uno no tiene el análisis claro de la situación, aparentemente pensaría de que el lado más largo necesita fierro más grueso, ¿ya? Y el albañil lo estaba armando, dice, y mi papá fue a ver el trabajo, y yo no estaba en la obra ese rato. Y como mi papá tiene un carácter bien fuerte, agarró y lo hizo al albañil desarmar y cambiarla las armaduras. Le dijo que el fierro más grueso lo ponga en el lado más largo, y punto. Y esas 8 me hizo. Le puso, el albañil lo armó, el fierro más grueso en el lado más largo y el fierro más delgadito en el lado más corto. Imagínense ustedes ese crimen. Eso es un atentado. Afortunadamente, cuando estaba por vaciar el albañil, le dije, mándame una foto. Antes que lo vacíe, mándame una foto. Me mandó la foto y yo lo vi y le dije, oye, yo no te he pasado esto, parece que aquí el fierro más largo lo has puesto, veo yo en la foto, le digo, ¿no? Sí, así lo hice. ¿Y por qué si yo te he pasado el plano que está diferente? Le digo, ¿no? Es que su papá vino y me hizo cambiar. No, le dije, no, puta, ya, pues, se armó, digamos. Lo paré el vaciado ese día, lo paramos el vaciado, le dije, no me vas a vaciar. Nada, porque eso hay que corregir. Y bueno, ya la corrección, o sea, ya estaba el trabajo prácticamente hecho. La única corrección que se me ocurrió hacer es reforzar nomás, pues la armadura más corta, ni modo, digamos, comprar más fierro y reforzar sobre la marcha la armadura más corta y ahí vaciar, ¿ya? Porque no es cualquier cosa, digamos, son tráiler cargados que van a pasar por ahí. Entonces no podemos arriesgar, digamos. Yo había calculado con un MS-18, que es el que trabaja ahí, con la carga del MS-18. Entonces, esa situación ustedes la van a ver cuando calculen sus momentos, cuando estén diseñando la losa y calculen el momento. Observen eso, de que el momento más fuerte va a estar en el lado más corto. ¿Ya? Si no les sale así, es que hay algún errorcito por ahí, hay que verlo, hay que revisarlo bien hasta que salga. Peor aún si la longitud es mucho mayor, ¿no? Es una losa bastante larga. Si son similares, si es cuadrada, casi cuadrada, claro, les va a salir básicamente el mismo valor. ¿Ya? Eso como anécdota para que se les quede en la memoria esa situación. Bueno, acá, para obtener los esfuerzos, nosotros tenemos que hacer combinaciones de carga. En losas armadas en una dirección, hacemos combinaciones de carga. Y básicamente nosotros la diseñamos a la losa como si fuera una viga de 1 metro de ancho por una altura, no sé, de 20, de 15, depende de lo que nos dé el predimensionamiento de la losa, ¿no? Entonces, nosotros ya sabemos calcular viga. Entonces aquí lo que calculamos realmente en una losa armada en una dirección, lo que calculamos es una viga, no es otra cosa, es una viga que tiene una base de 1 metro por una altura de 20 centímetros, de 15, depende del predimensionamiento y de lo que nosotros vayamos a calcular, y a redimensionar si nos sale muy delgada la losa, ¿no? Entonces, si fuera nuestro esquema estructural, tenemos un apoyo, 2, 3, 4 apoyos, y en nuestro esquema tenemos un voladizo. ¿Qué hacemos ahí? Combinaciones de carga. Combinaciones de carga. Entonces tenemos nosotros que encontrar la envolvente de los esfuerzos. No sé si han hecho el cálculo de la envolvente en hormigón 1. Si alguien me puede ayudar con esa información. ¿Hacen en hormigón 1 el cálculo de la envolvente de una viga? Ingeniero. ¿Sí? No lo escuché Sí se bien. hace, ingeniero. Sí, ¿no se es? hace. Ya. Sí, ingeniero.
Excelente, entonces, excelente. Entonces, ya ustedes saben de lo que estamos hablando. Hay que calcular la envolvente haciendo estado de carga, ¿no? A este le llamamos nosotros a plena carga, es decir, toda la carga. Carga muerta, que está considerada el peso propio de la losa, en este caso, o de la viga que estamos diseñando, más los elementos de contrapiso, de piso, de estuco, todas las cargas. Esa es la carga muerta. Y la carga viva, esa es a plena carga, toda la carga. Luego vamos haciendo los ensayos de calcular la carga muerta en toda, siempre va a estar la carga muerta en toda la longitud de la viga. Y la carga viva por tramo, un tramo sí, un tramo no, un tramo sí, un tramo no. Y después hacemos el estado 3, al revés, el tramo que antes fue sí, ahora va a ser no. Y así sucesivamente. Resulta de que cuando calculemos nosotros los momentos, el diagrama de momentos de este estado 1, vamos a tener un diagrama de momentos. A ver, vamos a ver si podemos. Vamos a tener un determinado diagrama de momentos que, digamos, nos vaya a salir algo así. Ya, cuando calculemos en el estado 2, donde le ponemos más carga aquí, nosotros tenemos un momento mayor ahí, un momento menor aquí, y otra vez un momento mayor aquí. Entonces, fíjense ustedes que ya vamos a tener nosotros un valor de momento muy diferente en el estado 1 que en el estado 2, ¿no? Así va a ser. Y en el estado 3 algo similar. Entonces lo que hacemos es sobreponer los tres diagramas de momento del estado 1, el estado 2 y el estado 3 y trabajar con el más desfavorable, es decir, con los mayores valores que nos quede, porque al poner el otro momento, al sobreponer los tres diagramas, digamos que aquí venga el otro diagrama, va a venir algo así, digamos. Este va a venir un poquito así, arriba. Aquí viene por adentro, así y así. Y va a venir el otro todavía, el otro diagrama que va a generar otro tipo de esfuerzo, donde en este tramo no hay carga. Entonces el otro diagrama va a ser todavía menor aquí el momento, pero probablemente aquí sea casi similar. Sin embargo, aquí se va a alargar para abajo y va a ser mayor. Y aquí va a ser casi similar a este, y aquí va a ser menor. Así va a estar nuestro diagrama de momentos aproximadamente, los tres. Y la envolvente va a ser el valor del momento de este en la parte positiva y el otro diagrama en la parte negativa. Y vamos a ir encontrando los máximos. Eso es lo que tenemos que hacer. Calcular la envolvente, en otras palabras, haciendo los estados de carga. ¿Ya? Como hacemos en una viga. Y aquí tenemos un esquemita aproximado de lo que vamos a obtener. Nosotros graficamos la envolvente intercalando los diagramas de momento. ¿Ya? Y de cortante, los esfuerzos cortantes igual. Donde el momento es máximo, el cortante es 0. Eso de isostática lo hemos visto y nosotros sabemos cómo calcular la distancia que hay a donde el momento es máximo, ¿verdad? O a donde el cortante es 0. Directamente hacemos la ecuación del cortante, le ponemos 0 y calculamos el momento, el valor de X para calcular el momento máximo. Cálculo de la armadura principal. Entonces, la armadura principal se obtiene por flexión simple para secciones rectangulares donde la altura total es el espesor de la losa y la base es el ancho unitario de la faja considerada. Esta armadura nunca deberá ser menor a la armadura mínima siguiente. Lo puse aquí con amarillito. Esta armadura que recomienda la ACI. En la ACI, en la mayoría de los casos, la ACI es más conservadora. La norma ACI es más conservadora. ¿Qué significa eso? Que como que es más exigente en el sentido de que nosotros calculamos con sus coeficientes de mayoración de cargas de la ACI y nos salen las armaduras más grandes, ¿ya? Para un mismo problema.
En cambio, esta otra es la recomendación de la norma europea. ¿Ya? Si nosotros hacemos el análisis. Pero hay también situaciones como el tema de la fisuración, donde, por ejemplo, si ustedes calculan con la ecuación de Bowles, que es la que vimos la anterior vez, les sale, por decirles, un ancho de fisura mayor que con la que recomienda la ACI. Yo por eso normalmente cuando se trata de elementos estructurales especiales, yo calculo la fisuración con la recomendación de la norma europea, porque esa es más conservadora que la ACI en ese caso. Entonces, por eso yo les di esa, digamos, ¿no? En cambio, con la otra, si ustedes hacen el análisis con las dos, se van a dar cuenta, por decirles, si con la de Bowles les sale, qué sé yo, 0.2 o 2 milímetros la fisura, con la ACI les va a salir 1. Entonces, les sale menor con la ACI el tema de fisuración. Por eso es que en ese caso, para mí, lo más recomendable es la norma europea, porque es más desfavorable en el sentido de que en mayor cantidad de fierro me va a salir una fisura más grande que la que me bota la ACI. La ACI me dice, no, no te preocupes, se va a fisurar 1 milímetro. La otra me dice en las mismas condiciones, oye, mira, cuidado, se te va a fisurar 2 milímetros. Se te va a fisurar 2 milímetros. Y la ACI dice, no, 1 milímetro se va a fisurar. Ahora, ¿cuál tiene la razón? Bueno, eso es toda una investigación por detrás, ¿no? Son criterios que manejan ellos y bueno, uno tiene que considerar, agarrarse de uno de esos para poder defender después su problema que vaya a tener, ¿no? Bueno, yo acá se las coloco las dos, ¿ya? Esta es la norma europea. En este caso sí, digamos, la ACI te bota más armadura. Y claro, eso es lo que necesitamos. Mientras más armadura mínima le metamos, como armadura mínima, más estamos del lado de la seguridad, estructuralmente hablando. Pero estamos en contra del bolsillo del proyecto, ¿no? Económicamente hablando. No es mucha la diferencia, pero hay una pequeña diferencia. ¿Ya? ¿Cómo se colocan las armaduras? Las armaduras de tramo, las armaduras de tramo, la mitad se lleva de apoyo a apoyo y la otra mitad una vez que ya no es necesario para absorber los momentos positivos. Se levantan con una inclinación de 45 grados y se los lleva a la parte superior en los apoyos. Entonces, en losa específicamente, realmente se hace esa disposición. En vigas normalmente se las corta las armaduras y listo, digamos, ¿no? Pero en losa, como ya es mayor cantidad de armaduras, hay más pérdida en otros términos. Se hace en la práctica, se hace lo que recomienda lo que acabamos de leer. Es decir, si nosotros digamos que tenemos esa losa, pero losa, no viga, entonces nosotros lo que hacemos es colocar la armadura de esta forma. Este es el ancho de la losa, estamos siguiendo las mismas ubicaciones de los momentos máximos, suponiendo, digamos, de que aquí hay un apoyo, obviamente, que vamos a ponerlo así recto, ¿no? Para no hacerlo muy... Ya, ahí están los apoyos, en esa misma dirección. Entonces, en la losa, la armadura sería así. En la parte del medio donde tiene... Bueno, primero que una de las armaduras, el 50% de la armadura, la mandamos en la parte de abajo de punta a punta. El 50% de la armadura. Es decir, si le vamos a poner FIDE 8 cada 20, entonces FIDE 8 cada 40, le ponemos de punta a punta, FIDE 8 cada 40. Y en su intervalo, en la mitad de ese cada 40, ponemos otro FIDE 8 cada 40 también, para que me quede FIDE 8 cada 20 en la parte de momento positivo, pero lo ponemos así, solamente en esa parte, y de ahí subimos 45 grados y colocamos hacia arriba ya
bueno, un poco más arriba, ¿no? Subimos los 45 grados y lo colocamos más arriba el fierro. Lo subimos 45 grados y tratamos de llegar casi a la parte superior, 2 o 3 centímetros antes de llegar arriba. Lo mismo hacemos acá, subimos 45 grados y no nos olvidemos de que estamos hablando de espesores de 15, de 12 centímetros, de 20, máximo, digamos 25, ¿no? Depende de las grandes cargas que puedan haber en tu estructura. Y hacemos ese doblez, le hacemos a todos los fierros. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro de cómo es que se disponen las armaduras en una losa. En una viga podríamos hacer lo mismo, pero la verdad que en la viga directamente los cortamos los fierros, porque son dos fierritos, digamos, dos fierritos, pero son fierros gruesos, ¿no? Son fierros gruesos. Y ya esta pasa hasta la punta de mañana. ¿Ok? Esa es la forma. Así se debe colocar la armadura en una losa armada en una dirección. Ok. No sé si tienen alguna curiosidad, alguna pregunta. Ninguna. Bien, pasemos. Entonces, si ustedes van a diseñar ACI, esta es la recomendación de ACI para la armadura mínima. Si van a diseñar con la norma europea, esta sería la recomendación para la armadura mínima. ¿Ya? Bien. Bueno, acá hay un esquemita de las armaduras, lo que acabamos de, básicamente lo que acabamos de dibujar, ¿no? Entonces esta armadura acompaña, la mitad de la armadura va abajo y la otra mitad va para arriba. Así se hace. Y en realidad, si nosotros vemos en honor a la verdad, no le estamos disminuyendo nada, obviamente, al momento máximo. Porque donde el momento es máximo, le estamos poniendo el phi de 8 cada 20 que me sacó el cálculo. ¿No ves? Este va phi de 8 cada 40 y este va phi de 8 cada 40. Entonces, que terminan, juntas las dos, terminan phi de 8 cada 20, porque se las pone en el intervalo, intercalada. ¿Ya? Entonces, el 50% de la armadura debe doblarse de esta manera para ayudar en los momentos negativos arriba, porque al final no se ocupa, pues, acá en la parte de abajo, ¿no? Los momentos no son fuertes ahí. Nuestra envolvente termina de esta manera, ¿no? No se unen estos puntos de los momentos. No se unen realmente porque corresponden a otro diagrama, a otro estado de carga. Por eso es que no se unen. Hay como que un traslape aquí, ¿no? Entonces, eso ya ustedes lo conocen. Bueno, este es otro tipo de mostrar el colocado de las armaduras. Y esta es la viga que nosotros realmente diseñamos, 1 metro de ancho por una altura h. Y la distancia útil es la misma que la que conocemos siempre de la viga, ¿no? La distancia d. Para el cálculo de la armadura negativa, el diseño es lo mismo que sabemos calcular. Para el esfuerzo cortante, lo ideal y lo que siempre, el 99.9% de las veces en losas normales, con cargas normales, regulares, el concreto absorbe el esfuerzo cortante en su totalidad. En el caso de que no absorbiera, recién procedemos a calcular una armadura para esa situación. Pero el 99% lo absorbe porque tenemos bastante área de concreto, digamos, para ese tema del esfuerzo cortante. ¿Ya? Entonces casi ahí solo hay que verificarlo porque siempre va a cumplir, digamos, ¿no? La armadura transversal o armadura de repartición. En el sentido perpendicular a las armaduras principales se colocan unas armaduras llamadas de repartición que tienen por la finalidad vincular a los elementos longitudinales de la losa, uniendo las distintas fajas que teóricamente se las ha dividido, ¿no? Son fajas imaginarias porque no son reales. De tal manera que cuando actúa una carga aislada sobre una faja imaginaria, las demás fajas contribuyen también a soportarla. Dicho de otra forma, la vinculación provista de armadura de repartición asegura la participación de zonas vecinas en la absorción de las cargas.
Por otro lado, esta armadura toma también esfuerzos secundarios por temperatura y por retracción. Ayuda, ¿no? Contribuye en la retracción y demás. La armadura de repartición deberá ser al menos la quinta parte de la armadura principal. En otras palabras, el 20% de la armadura principal. Y nunca deberá ser inferior a phi de 6 cada 25. Eso hay que tenerlo en cuenta. En una losa armada en una dirección, yo les decía, no es que lleva fierro solo en una dirección. Se pone en las dos direcciones, solamente que el fierro estructural está en una dirección. El otro se llama fierro de repartición o ¿qué más le he llamado aquí? Armadura de repartición, no sé qué. Armadura secundaria. ¿Ya? Que va a ser el 20% de la armadura principal. Recomendación. Los espesores. Espesores mínimos, por norma, el espesor de una losa llena armada en una dirección se considera como mínimo por 7 centímetros de espesor de una losa. Para losas de cubierta, con acceso solo para limpieza, 5 centímetros. Para losa de cubierta, 5 centímetros. Y para losa de uso como circulación vehicular, 12 centímetros como espesor mínimo. Esas son recomendaciones que tenemos para el espesor mínimo. De todas maneras, nosotros adoptamos el espesor, calculamos, y si nos salimos de dominio, le aumentamos el espesor, ¿no? Pueden adoptar 5 centímetros, hacen el cálculo con sus cargas, todo bien, bonito, y si se salen del dominio, entonces le aumentan la altura a 6, a 7, a 8, a 9, hasta que entran en el dominio 2, 3, dominio 3, digamos, ¿no? Que es el diseño más óptimo. Por deformación, la altura útil de la losa llena armada en una sola dirección que satisface la deformación deberá cumplir con las siguientes relaciones que son válidas para losas pertenecientes a construcciones corrientes. Entonces, si nuestra losa tiene empotrado simplemente, apoyado y apoyado, la altura útil mayor o igual a L sobre 30. Si tenemos esta situación de losa con un pequeño espacio acá, digamos, de tramo también, entonces L sobre 35, y en este caso si ambos lados tiene tramo, ambos lados, L sobre 40. Claro, porque si nosotros analizamos acá, nosotros tenemos esta situación. Vamos a tener nosotros un momento, si nosotros tenemos un elemento estructural apoyado, con una determinada carga, nuestro momento, digamos que va a ser así, el momento. Si nosotros a ese mismo sistema le aumentamos un vano más, esto continúa, ¿no? Es un corte continúa y hay otro apoyo, digamos, una viga o una losa continua en este lado. Como que al aparecer un momento negativo a este lado, porque va a aparecer un momento negativo, como que jala al momento positivo que teníamos acá y lo disminuye, lo jala para arriba, lo jala para arriba, lo jala, y mejora el comportamiento de este tramo. Pero nos aparece, en contraposición, nos aparece una solicitación arriba, acá, ¿no? En la viga o la losa, lo que sea que estemos armando. Entonces nos aparece un momento negativo acá. Pero es favorable muchas veces armarlo de esta manera con un pequeño voladizo porque nos va a disminuir el momento positivo. Esa es una estrategia, digamos, ¿no? Si vos tenés la oportunidad de dejar un voladizo en algún lugar, va a funcionar mejor tu estructura porque te estás jalando el momento positivo para arriba y va a hacer que tu solicitación de momento en el tramo sea menor, y eso te favorece especialmente cuando tenés un elemento de mucha carga, te va a favorecer para disminuir la altura de tu viga o de tu losa. Y en este caso mucho mejor todavía, digamos, ¿no? Porque te va a jalar para ambos lados del momento y ya en el tramo tu momento se va a ver bastante disminuido, ¿no? En el tramo va a haber muy poquito. Aquí un poquito más y aquí es grande. Esa situación, obviamente ustedes ya lo han analizado, ya lo han calculado, ya lo han visto, desde isostática lo andan viendo esto, ¿no? No lo tienen que perder de vista esto porque ya en la práctica, ahí está el ingeniero.
para decir, oye, ¿sabes qué? Movamos esta columna 1 metro más y vas a ver que tu viga va a disminuir tu solicitación o tu losa y vamos a tener un elemento más esbelto. Y acá no nos impiden nada, entonces vamos buscando soluciones, ¿no? Ese es el ingeniero. Lo demás son charlas. Ok. Entonces, y bueno, en este caso tenemos un elemento empotrado directamente, ¿no? Donde la altura útil L sobre 12. Esa es para ir teniendo una estimación de lo que va a ser la altura, el espesor de la losa, ¿no? Por facilidad constructiva, la altura mínima que se adopta por facilidad constructiva es aquella que no requiera armadura doble o armadura comprimida por flexión. Por otro lado, también debe comprobarse, considerar una altura mínima que no requiera armadura transversal por esfuerzo cortante. Les decía yo, normalmente no colocamos armadura por esfuerzo cortante. Si te falla el corte, aumentarle un poquito de altura, para que no necesites poner armadura que te ayude a absorber el corte. Y punto. Por eso dice, por facilidad constructiva, de pronto tengas que aumentarle 1 centímetro de espesor a tu losa, ¿no? Estas dos limitaciones no son necesariamente obligatorias, llegado el caso por exigencia, se puede usar tanta armadura comprimida por flexión como armadura transversal por esfuerzo cortante. Por supuesto, pero es más cómodo, pues, ¿no? Es más cómodo constructivamente y en todo sentido. Bueno, aquí tenemos una recomendación de la ACI, que el espesor mínimo de losa en una dirección maciza no preesforzada, quiere decir que no son ni pretensadas ni postensadas, nada, las normalitas, ¿no? Cuando están simplemente apoyadas, L sobre 20, esa es la altura. Aquí nos da la altura. H no nos da la altura útil, aquí nos da la altura. La longitud sobre 20 cuando es simplemente apoyada. Cuando el un extremo es continuo, parecido al anterior a esta situación, ¿no? Cuando es simplemente apoyada, L sobre 20. Cuando es un lado continuo y el otro lado ahí termina, L sobre 24. Cuando son ambos extremos continuos, sería este caso, ambos extremos continuos, la altura es L sobre 28, y cuando estamos en un voladizo, L sobre 10. O sea, la misma situación, pero con otro valorcito por ahí de aplicación. Esto es ACI. ¿Ok? Entonces ahí ustedes pueden tener la opción de diseñar o de comparar entre la ACI y la europea. Ok. Bueno, pues lo vamos a jugar. Separación de las barras. La separación de las barras principales no deberán ser mayor a 1.5 del espesor de la losa y tratar en lo posible de nunca superar los 20 centímetros. Hay que tratar, ¿por qué tratar de no superar los 20? Por el tema de la retracción. O sea, mientras más armadura tupida, continua, seguida, poca distancia de separación tengamos, vamos a lograr controlar mejor el fenómeno de la retracción. ¿Ya? Porque ya en otra oportunidad hemos hablado de eso. Si nosotros le ponemos armadura gruesa, un fierro de 20, por decir algo, cada cierta distancia, va a ser más desfavorable, se va a fisurar, va a tener más opción a fisurarse que ponerle 2 fierros de 10, digamos, o 3 fierros de 8. ¿Entienden? La misma cantidad de armadura, el área de armadura, podemos distribuirla en armaduras más delgadas y armaduras más gruesas. Pero mientras más cerca las pongamos las armaduras, vamos a ser más eficientes para el tema de la retracción. Tampoco las podemos apegar mucho porque tiene que ser 1.5, bueno, aparte de esto, tiene que ser por lo menos mayor al tamaño máximo del agregado, ¿no? Si nosotros estamos utilizando agregado de 3/4, entonces debemos de utilizar 1.5 veces 3/4, la separación mínima, cuando tengamos que poner harto fierro, para que el agregado pueda meterse por el medio y no tengamos problemas en el vaciado de cangrejeras. ¿Okay? Si la losa está protegida
el recubrimiento mínimo libre es de 1 centímetro. Esos son los recubrimientos. Si la losa se encuentra expuesta en la intemperie, aumenta a 1.5 centímetros. Y si la losa está en contacto con la tierra, humedad, recubrimiento, el mínimo sería 4 centímetros. Pudiendo aumentarse hasta 8 centímetros según la presencia de la humedad en el terreno. ¿Ya? Bueno, en tema de fundaciones, normalmente lo mínimo es pues 8 centímetros, ¿no? De 8 para arriba. En tema de fundaciones, en zonas normales, 5 centímetros es lo mínimo mínimo. Yo normalmente recomiendo que trabajemos con 8 en el tema de, por lo menos con 8 para no tener problemas de corrosión muy prematura, ¿no? Losas macizas armadas en 2 direcciones. Ok. Creo que ya es tiempo. Vamos a quedar aquí en losas macizas armadas en 2 direcciones. Es bastante similar a la anterior, pero tiene una modalidad de cálculo diferente, ¿no? Para el tema de los momentos, sobre todo. No sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, disculpe, tardé en ingresar porque pensé que era por la otra plataforma. ¿Será que me puede anotar en la lista, por favor? A ver, ¿quiénes son los que están todavía sin anotarse en la lista? 38. El 38. 94, ingeniero. El 24 y el 38. No, 24. 107 ingeniero le mandó el chat. Y ya el 94, el 107 y el 38. El 94 ya. ¿Alguien Gracias, más? Inge. No, de nada. ¿Alguien más que no esté registrado en la asistencia? El 107 ingeniero le mandó al chat, ¿lo registró? Sí, lo registré porque lo vi en el chat. Ok. Ingeniero, una preguntita. Como ya mandó usted las notas de la aprobación de los planos que le hemos presentado, ¿ya podemos estar Ajá. avanzando en el proyecto? Sí, precisamente eso le iba a decir. Me faltan todavía algunos de terminar de enviarles. Yo creo que esta noche se los termino de enviar. Ya no son muchos los que faltan. Pero sí, he visto que en general la mayoría está cumpliendo el 80%, digamos, de todo lo que se podría observar. Aunque he visto unos tres no me he percatado bien, pero hay 3 trabajos que me han mandado igualitos. Ahora no sé si los 3 están en el mismo grupo, digamos, o es que son 3 grupos diferentes que tienen el mismo proyecto. Eso lo voy a ver después. Pero si ustedes saben de que hay más de un grupo haciendo el mismo proyecto, sería bueno que decidan qué grupo se queda con ese proyecto y el siguiente grupo que agarre otro proyecto. ¿Ya? Esa recomendación. Vayan de una vez cargándolo su estructura. Yo creo que lo pueden ir cargando si al CIPE o al RAM, cualquiera de esos, o al robot, si es que alguien maneja el robot, y lo vayan calculando. Y ahí van a ir identificando cuál de los elementos es su columna más cargada, su viga más cargada, para hacer el análisis o el cálculo ya a mano, después, digamos. Porque ya ahorita hemos visto vigas. Me dijo el auxiliar que les va a hacer todavía un ejercicio más de vigas este sábado. Creo que han estado pasando ustedes la auxiliatura. Entonces yo le pasaba a él un montón de ejercicios. Se los puedo pasar también a ustedes, digamos, los ejercicios de eso. Lo tengo así en foto, de los que yo hacía, pero están en la norma europea. Pero no, el análisis es el mismo, solamente cambia pues la ecuación a la ACI. Entonces ustedes hacen el mismo análisis y solamente agarran la otra recomendación. En lugar de agarrar la europea, agarran la de la ACI y le cambian la formulita y ya está, digamos. El procedimiento es exactamente el mismo. Le pasé a él para que haga eso, ¿no? Que los ejercicios los calcule con la ACI y les pueda a ustedes ir dando ejercicios con la ACI. ¿Ya? Lo voy a organizar y se lo voy a pasar a ustedes también para que ustedes se distraigan ahí haciendo esos cálculos, colocando la ACI
al ladito. ¿Ok? Entonces pueden ir cargándolo. Respondiendo a su pregunta, cargue de una vez ese edificio a su programa y calcúlenlo, estén listos por lo menos en el software. Después yo les voy a enseñar un procedimiento para identificar rápidamente los elementos más cargados, sin necesidad de hacer muchas cosas. Vamos a cargar rápidamente y vamos a encontrar la columna más cargada y hacer el análisis a mano. Ya, les comento algo más. No sé si ustedes sabían, pero yo estaba buscando la negociación con Bentley para que consigamos el software libre, no solamente el RAM, sino había tenido más de 60 aplicaciones para ingeniería civil. Ellos tienen como 200, pero de todas las que tienen, porque Bentley no, o sea, es una empresa comercial, digamos, no es una empresa de software. Ella compra software, lo enmarca dentro de su empresa y los vende. Por ejemplo, el RAM Element lo ha comprado de un boliviano, de un cochabambino que antes se llamaba Avewin y ahora se llama RAM Element. Y ahora ellos lo venden. Entonces había tenido como más de 60 software en sanitaria. Tiene para cálculo hidráulico y cálculo sanitario, instalación eléctrica, tiene aplicaciones. O sea, yo no la sabía esa, ¿no? Pero bueno. Hemos llegado a un acuerdo y vamos a tener el software libre para todos los docentes y todos los estudiantes de la carrera. Y el día miércoles que viene, hemos quedado de que el representante de Bentley en Bolivia, Anthony se llama, nos va a hacer una explicación a todos los docentes y estudiantes de cómo es que vamos a poder tener el software libre. Me ha pedido correos de docentes institucionales, lo he mandado ya, y correos de estudiantes, correos institucionales de estudiantes, pero no lo he podido mandar porque ustedes no habían sabido tener por correos institucionales. Entonces, me van a ayudar a correr la voz. Los estudiantes en el transcurso de esta semana y la siguiente, o lo antes posible, tienen que actualizar su correo en la universidad. Porque ya le expliqué a Anthony que no tienen correo institucional, averigüé en la institución René Moreno y me han dicho que no les pueden dar correo institucional por el momento porque no tienen no sé qué cosa, la cosa es que no pueden porque son muchos. Entonces ya hicimos la gestión con Bentley y nos han aceptado de que trabajen con el correo que ustedes tienen, pero que nosotros le mandemos a ellos, a los de Bentley. Entonces yo voy a sacar del CPD el correo de todos los estudiantes de ingeniería civil, su correo personal, más o menos en unos 15 días, más o menos. Se lo voy a mandar a Bentley y esos correos ellos lo van a habilitar y les van a mandar seguramente alguna clave, alguna cosa ahí, para que puedan descargar gratis los software de Bentley. Ya no sé si me lograron entender, pero más o menos esa es la figura. De todas maneras, el día 24, miércoles en la noche a las 7, se va a realizar una conferencia por parte de este señor, Anthony, que es representante de Bentley en Bolivia, y nos va a explicar cómo vamos a hacer. Primero nos va a explicar para qué sirven sus software, lo más importante. Nos va a seguramente mostrar sus 60 software que tiene Bentley, y en alguno de ellos algunas aplicaciones, me dijo él, y nos va a explicar cómo vamos a descargar el software libre para nosotros. Ya, eso como dato, digamos, ¿no? Yo creo que va a ser bastante importante tener un respaldo de ese tipo para que podamos nosotros, con el tiempo, exigirle al profesor de sanitaria que utilice esa aplicación para que los estudiantes comparen su cálculo manual con el cálculo en la aplicación. Y así en todas las materias. Yo ya les he dicho a los docentes, ya les he dicho, ya saben ellos que ese es el objetivo. Todas las materias, al concluir el 2025, deben tener un software de apoyo a su cátedra. Toda la materia. Entonces, esa es uno de los objetivos. Entonces yo los espero y los invito el día miércoles a las 7 de la noche para que se hagan tiempito por ahí y podamos estar presentes en la conferencia que nos va a dar. ¿Virtual, disculpe, ingeniero? ¿Perdón? Virtual. ¿Virtual? Virtual, porque queremos que la mayor cantidad de estudiantes esté presente. Lo vamos a dar virtual y también por el Face se va a transmitir.
de verdad me gustaría que los 2000 estudiantes estén, pues, ¿no? Inclusive los de primer semestre, para que ya sepan y empiecen a ser curiosos y a preguntar y a descargarse los software y empezar a dañinear si es dañineando lo que se aprende, ¿no? Entonces, va a haber muchos curiosos que pueden hacerlo hasta de los ¿Va a primeros pasar el semestres. enlace al grupo Inge? ¿Perdón? ¿Va a pasar el enlace de la conferencia del Sí, grupo? sí, lo vamos a pasar, yo creo que el día martes, a más tardar, le vamos a pasar el enlace a todos los interesados, lo vamos a publicar por todos lados, al centro interno de primero le vamos a pasar, digamos, ¿no? Porque él tiene los contactos, creo, de la mayoría. Al encargado también de los auxiliares también, que también tiene contactos de muchos estudiantes. Y a lo que le lleguen, reboten ustedes, pues, ¿no? A sus grupos de estudiantes para que, mejor pues si están los 2000, digamos, y todos se enteran de que pueden usar software libre y que son software, digamos, de calidad, digamos, ¿no? Porque ellos ya entraron a la metodología BIM. Entonces, los que están en la vanguardia, o sea, están compitiendo con los grandes, digamos, ¿no? Los que están en la metodología BIM ya son grandes, ya son grandes. Y esa es la tendencia. Ustedes ya tienen que actualizarse ya a la tecnología BIM para que tengan, digamos, competitividad desde mi punto de vista. Y nosotros los docentes también, pues, ¿no? Tenemos que estar ahí porque nadie nace sabiendo, tenemos que aprender. Así que todos vamos a aprender. Ingeniero, Ok, diga. para actualizar los correos tenemos que pasar personalmente por el CPD. Entiendo de que sí, precisamente hoy día estaba ahí a mi equipo de la jefatura de carrera, les había yo encargado ya hace semanas atrás que me lo investiguen eso, y hoy precisamente me acaba de informar de que tienen que ser presencial. Por eso es que estamos dándoles como 15 días. No es que sea debido a muerte, sino que no vamos a ir todos los días pues a sacar, digamos, los correos para mandarle a Bentley. Lo haremos en 15 días, lo volveremos a hacer en unos 6 meses, lo volveremos a hacer en un año, pero no lo vamos a hacer cada día, digamos, ¿me entienden, no? Por eso es importante de que corran la voz, por favor, a los del centro interno también. Hoy, esta es una información de hoy día, no es que ya la tenía hace tiempo. Recién hoy me han informado de que los estudiantes tienen que ir por el CPD, no sé exactamente en qué oficina, y actualizar el correo en su página. Actualizar su correo. Yo voy a ir al CPD, le voy a decir, imprímame o descárgueme en este flash los correos de todos los estudiantes. Y eso se lo voy a mandar a Bentley. Y Bentley le va a mandar ahí la información que ustedes necesitan para activar su software. ¿Ya? ¿Alguna Gracias, preguntita? ingeniero. No, de nada. ¿Es correo institucional, ingeniero, el que nos van a brindar? No, por eso les decía, yo he pedido a la universidad el correo institucional de los estudiantes y me han respondido por carta, por escrito, todo formal, de que no tienen y no es posible ahorita que les otorguen. De todas maneras, volví a mandar una carta y le dije, ingeniera Catime, yo por este motivo, por estas razones, necesito que se les otorgue un correo institucional a los estudiantes con urgencia, porque no vamos a perder esa posibilidad de tener software libre para ellos. O sea, le mandé una carta, ¿ya? A lo que ella me respondió telefónicamente, me dijo, ingeniero, yo lo entiendo muy bien, vamos a hacer los esfuerzos que sean necesarios, no le garantizo para este semestre ni para el siguiente que viene, pero me dijo, yo me comprometo con usted en que vamos a ver la figura, la forma de cómo otorgarles el correo institucional a los estudiantes. Agarré, me comuniqué con Bentley y le dije, esta es la situación, pero le dije, yo no puedo esperar que ellos me otorguen el correo institucional para los estudiantes, de repente en un año o en 2 años, búsquenme una solución, ustedes, le dije a los Bentley. Y ellos me dijeron, ya, pásenme su correo personal de los estudiantes. Entonces yo podía haber ido, tras que me dijeron eso hace ya unas 3 semanas, podía haber ido y sacar el correo personal, pero dije, muchos cambian de correo. Le han puesto un correo ahí que no lo miran nunca, entonces no se van a enterar. Entonces mejor esperemos que termine el paro, que cambien su correo, todo se normalice y después en unos 10 o 15 días yo voy y saco los correos y se lo mando a Bentley. Y Bentley ya les enviará ahí lo que tenga que enviarles para que puedan ingresar. Esa es la figura.
No es institucional, es correo personal que ustedes van a estar atentos para recibir información de Bentley en los próximos días, en los próximos meses, no sé cuánto tarde eso, pero entiendo que no va a tardar mucho, quizás un mes, digamos, no más. ¿Ok? Esa es la idea. Gracias, No sé si ingeniero. tienen alguna otra pregunta. No, de nada. Inge, ¿a qué programas vamos a poder acceder de los más conocidos o cuáles los programas, porfa? Mire, el que yo más conozco es el RAM Element, ya que trabaja con un tema de estructuras de hormigón, de acero, de madera. Después los demás no los conozco, pero Anthony me mencionó, en realidad me ha pasado una lista de 64 programas que se aplicarían a nuestra carrera de ingeniería civil. Tienen programas para diseño de tráfico, tienen programas para diseño hidráulico de un edificio, hidráulico de una ciudad, son diferentes, de un barrio, de un pueblo, sanitario de un pueblo. Tienen programas para el cálculo sanitario de un edificio, tienen programas para el cálculo eléctrico de un edificio, tienen aplicaciones pequeñitas casi para todo lo que nosotros estudiamos, básicamente. Entonces, o sea, con Bentley vamos a quedar bastante servidos en todas las materias, siempre que logremos que nuestros colegas apoyen, bueno, apoyen y digan, bueno, ya vamos a aprender el programa y le vamos a mostrar a los chicos y le vamos no se trata de reemplazar sus clases por el programa, se trata de que tenga el chico, el estudiante, una herramienta de comparar su cálculo manual con el software, con sus resultados del software y decir, esto funciona más o menos así, digamos, ¿no? No va a salir exacto, pero va a salir un resultado bien aproximado. La teoría es la misma, ¿no? Esa es la idea, jóvenes. El miércoles no se lo pierdan, ahí nos vamos a enterar, incluso yo, de muchos otros programas que me comentó Anthony que ellos tienen y que no conocemos. La verdad que en nuestro medio lo único que conocemos es el RAM Element. Después los demás software yo no los había ni escuchado, pero tienen mucha variedad de software. Ahí los vamos a ver. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, para no quitarle más tiempo y no cansarlo mucho, ahí vamos a quedar. Nos vemos el día lunes, por favor. Hasta luego, ingeniero, gracias. Chao, chicos. Gracias, ingeniero. Que tengan Hasta luego, una ingeniero. semana. Chao, chao. Pero ingeniero.